Hoy tenemos con nosotros a Michelle, una mujer que une maternidad, trabajo y derechos de una forma muy necesaria. Ella es jurista y mentora. Acompaña a mujeres en el ámbito laboral y las ayuda a entender todo aquello que muchas veces nadie nos explica cuando somos madres. Permisos, conciliación, reincorporaciones, derechos, etc. Además, es madre y vive en Holanda. Así que también hablaremos de cómo se vive la maternidad y el trabajo en lugares, culturas y sistemas diferentes. Porque muchas veces no es que no podamos con todo, es que estamos intentando encajar la maternidad en un mundo laboral que no siempre nos ayuda. Bienvenidos, bienvenidas otro día más a Maternidad con G. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias por esta invitación tan especial y también tan importante de dar a conocer y, bueno, hablar juntas sobre este tema que es realmente necesario. Muy necesario, la verdad. Bueno, y para empezar un poco, nos gustaría saber, ¿no? ¿Quién es Michelle y cómo le ha nacido esta necesidad de ayudar a tantas mujeres a pasar más holgadamente, ¿no? Por el tema de la maternidad? Bueno, ¿quién soy? Soy jurista, bueno, ya lo dijiste, mediadora en conflictos laborales y también familiares. Soy una mujer migrante, porque no nací en Países Bajos, nací en Colombia y mamá de tres pequeños que son, y esposa también. Esta mañana justo me levanté de cama y me dije, bueno, soy una mujer, soy hija, soy esposa, soy madre, soy amiga, soy hermana. Tantas facetas que tenemos, tantos roles que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que compartí en madre y eso fue uno de los momentos más especiales para mí y también a nivel profesional fue en el momento que dije, voy a organizar mi tiempo distinto y quiero hacer cosas que de verdad aporten a la comunidad, a otras madres, ¿no? ¿Cómo dirías que era la Michelle de antes de ser madre y la de ahora? ¿Qué ha cambiado en ti profundamente en este proceso? Creo que no ha cambiado mucho en temas de, sigo siendo la persona que le gusta viajar, sigo teniendo esa Michelle de antes, sí, que sigue estando en mí, la creativa, solo que después de que uno me convertí en mamá, los tiempos eran distintos, ¿no? Entonces, antes me gustaba mucho tejer, me gustaba mucho hacer pulseras, hacer collares y todo eso del tema de creatividad. Y ya cuando tienes un pequeño, estás trabajando y tienes todo el resto de tareas que tenemos, pues queda menos tiempo para los hobbies, ¿no? Entonces no es que haya cambiado, ahora pienso que priorizo mucho más momentos y actividades que me generan felicidad, energía, me cargan de alegría y que están mucho alineadas con mi valor, con mis valores y mi propósito, que pienso que es bueno, lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Aunque no en todas las circunstancias es posible, porque también se viven situaciones difíciles, ¿no? Exacto. Bueno, y también una de las cosas que nos hacen muchas veces no poder disfrutar de estos momentos es la conciliación, sobre todo al convertirnos en madres. No creo que el sistema esté hecho para maternar como nos piden que maternamos. Sí, como dice un buen dicho, ¿no? Nos piden que trabajemos como si no fuéramos madres, pero nos piden que maternemos como si no trabajáramos, ¿no? Y ahí están todas las elecciones, ¿no? Que uno mismo va tomando, ¿no? Hay mamás que llegan a mí y me dicen, Michelle, me acabo de dar cuenta, se acaban de dar cuenta que están embarazadas, me dicen, ¿cómo voy a hacer si luego no me renuevan el contrato de trabajo? ¿O cómo voy a hacer porque no tengo una estabilidad financiera?
para asumir esta responsabilidad, ¿no? Con muchas dudas y muchos miedos, porque es un cambio bastante grande, ¿no? El convertirte en mamá y luego el de ver, ¿no? ¿Qué me voy a poner a hacer cuando esté tu pequeño en brazos, ¿no? Porque uno se puede preparar y eso es lo que yo tenía antes también, que me preparé para, bueno, yo necesito saber qué, cuáles son los controles, cuántas ecografías hay, cómo funciona lo del parto, por ejemplo, que es uno de los temas más importantes en las embarazadas, que dicen, Sí. voy a parir en casa, porque aquí en Países Bajos es muy normal que tener el parto en casa, o en el hospital, o en un hotel donde también uno puede quedar unos días allí, ¿no? Entonces hay varias opciones y mucho se va informando durante el embarazo sobre eso, pero no se informa mucho sobre qué pasa después de tener a tu hijo. Sí. Ya cuando sales del hospital y con el Ujú. maxi cosi, con la sillita y llegas a casa y bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, ahí empiezan, que no solamente es el cuidado del bebé, las noches, la lactancia, por ejemplo, es uno de los grandes temas que pienso yo y ese fue uno de los errores que cometí con mi primer bebé, fue de no informarme bien el tema de lactancia. Sí me informé sobre, como jurista, sobre cuáles son mis derechos como mamá, pero no sobre lactancia, sobre los cuidados que requería también una cesárea, por ejemplo. Bueno, las guarderías también me informé muchísimo porque, bueno, hay varios temas que son importantes aquí para prepararlos antes de que llegue el bebé, ¿no? Ujú. Em, y no todos pensamos de esa forma, vamos sí escuchando muchísimos consejos, pero sí es bueno como tener una línea, digamos, de que, estas son las etapas por las que vamos caminando mientras Sí. nuestro embarazo va avanzando, pero también mientras nuestro bebé va creciendo. Hay mucha información, ¿no? Sobre el parto, sobre el embarazo, pero una vez, es lo que tú dices, ¿no? Una vez das a luz, hay muchos temas que también son cruciales, como la lactancia, como el cuidado de una misma por una cesárea, por un posparto, que no tenemos muy en cuenta. Pero también es verdad que a nivel sanitario tampoco se tiene muy en cuenta. Porque, por ejemplo, aquí en España, después de dar a luz, creo que tienes 2 visitas con la matrona ¿Y las y visitas las tienes te las van a tu casa o tú tienes que ir allá? no, yo tengo que ir. Y de hecho, una cosa, no sé en Países Bajos, pero aquí en España, una de las cosas que yo siempre me he quejado en mis dos partos es que ipso facto doy a luz, tengo que hacer 1000 trámites que en teoría se pueden hacer por ordenador, pero al final siempre tienes que acabar yendo a un montón de sitios para inscribir al bebé, para inscribir, para cobrar la prestación de maternidad y tú estás agotada. Y lo único que quieres es quedarte en casa con tu criatura y pensar en qué vas a hacer ahora. En cambio, tienes que estar por 1000 cosas que no debería ser. No sé cómo es eso en los Países Bajos. Sí, es que es una locura, ¿eh? Porque hay cosas que se pueden sí eh, gestionar de una forma distinta, y más que todo para las mujeres que están recién después del parto, que hay unas que no se pueden mover mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Acá en Países Bajos sí te acompañan muchísimo durante el embarazo. Hay controles bien planificados. Tienes control con las parteras, que es fuera del hospital. El sistema de salud aquí, bueno, funciona totalmente distinto. No es que te vea siempre un ginecólogo como todo el mundo piensa, ¿no? De Latinoamérica, todas me dicen, ay, pero yo quiero que me vea el ginecólogo, me controle el ginecólogo, pero no, acá es la partera es la que te hace el control durante todo el embarazo. Claro, que es la matrona en España, La ¿no? matrona, exacto, sí. Solamente que te pueden remitir al ginecólogo en casos muy específicos, cuando Exacto. hay complicaciones o cuando hay algún riesgo, ¿no? Durante el embarazo. Y después del parto, sí ayudan también la primera semana, primeros 8 días o 10 días. Viene una persona a tu casa, una Qué enfermera bien.
que te cuida entre 3 o 6 7 horas, te cuida diariamente, te enseña cómo cuidar de tu bebé, cómo hacerlo dormir, cambiarlo, el ombligo. Bueno, te da todos los tips como digamos anteriormente te lo daba, te ayudaba tu mamá o tus tías, lo que sea, o Sí, antes ah, no, se criaba mucho en tribu comunidad. Ujú. esa tribu, entonces acá lo que hicieron fue eso, ¿no? Que esa enfermera de maternidad que te acompaña la primera semana. Pero ya después de esa primera semana, es como que, bueno, ya te apoyamos y ahora es tu regalo. Sobrevive. Sigue tú adelante con todo esto. Fuera de eso también, bueno, hay controles en el consultachi, pero les dicen acá que es el consultorio infantil y de donde están enfermeras especializadas en, bueno, pediatras, pero no son pediatras, sino enfermeras que, bueno, en toda esa área, digamos, de lo infantil, ¿no? Vale. Y monitorean pues el peso, te acompañan mientras el pequeño va creciendo. Entonces, Ujú. en el tema de salud, es por ese lado está muy bien organizado. Por otro lado, cuando aquí tienes un parto en el hospital y todo ha salido más o menos bien, a las 2 horas te están diciendo hasta luego, vete para tu casa, porque hay otra Bueno, mujer claro, esperando. pero sin embargo te ponen a una persona que va a cuidarte o a asesorarte en casa. Sí, sí. Entonces ahí hay a veces sí una dificultad en que las mamás no sé, o sea, acabas de tener a tu bebé y ya tienes que estar en la puerta casi, ¿no? Entonces, eh, Ya. y el tema que dices tú de y gestionar papeleo, registro y todo esto, tienes que hacer el registro del bebé en menos de 3 días, menos de 3 días después del nacimiento. Y eso lo puede hacer tu esposo también. Ah, bueno. Tiene que ir a la mamá, a no ser que no estés casada o que no haya otra persona, sino solamente tú durante el embarazo, durante el parto, o lo puede hacer, le das un permiso, un poder a otra persona Ujú. que vaya y registre el bebé. En los hospitales, por lo general, tienen un sistema digital para que la misma enfermera haga ese registro. Pero bueno, a Sí, de hecho veces. aquí en España esto está empezando a funcionar, Ujú. pero he hablado con diferentes madres, a algunas les ha funcionado, a algunas no. A mí, por ejemplo, no me funcionó y tuve que ir al día siguiente o 2 días después. Y Sí. luego el permiso de maternidad tuve que ir a 1 hora y media con mi bebé en el carro para pedirlo, porque online no podía. Y claro, es que, Y bueno, yo acabé cansadísima, la verdad. ya, acá eso lo gestiona todo el empleador por medio online. O sea, tú solamente tienes que decir en tu trabajo a tu manager, estoy embarazada y más o menos esta es la fecha de parto, y me voy 4 semanas antes o 6 semanas antes de la fecha de parto, que empieza la licencia de maternidad. Ujú. Y Entiendo que depende de qué trabajo esté realizando esa mujer, ¿no? Porque hay trabajos, por ejemplo, como el mío, que yo soy enfermera, que ujú. por riesgo me dieron antes la baja. Acá no funciona así. Sí conozco que en España te pueden dar a las 20 semanas de embarazo, te dicen vete con licencia de maternidad, muchas. Ujú, Pero aquí no, hasta que, digamos, tú trabajas como mínimo hasta las 34 o 36 semanas de embarazo y desde ahí inicia la licencia de maternidad. A no ser de que antes de esas semanas tú te enfermes, que no puedes vale, más, que tienes muchas contracciones falsas, que de verdad que es que no puedes hacer el trabajo. Entonces ahí entra el médico laboral que te revisa y entonces analiza toda la situación y dice, sí, esta señora Gema no puede hacer este trabajo, le vamos a ajustar el trabajo, también pueden decir. claro. Y te O le cambian de sitio o te lo que cambia, sea, ¿no? exacto. Entonces, hay ajustes de tareas laborales que se pueden hacer durante el embarazo cuando hay enfermedad o que las madres no se están sintiendo bien, y eso no se les informan las mamás. Y como Ya, desde nosotras siempre hemos tenido mucho, me identifico mucho con las mujeres que he hablado, es que se sienten muchas culpables de que están embarazadas
y que entonces no pueden hacer su trabajo, se sienten culpables con frente a sus compañeros de trabajo, siendo que Claro, ellas están cargando un bebecito que también necesita que mamá esté bien. claro. Es que ahí hay la dicotomía esta, o la ambivalencia de estoy embarazada, no estoy enferma, pero estoy embarazada y mi cuerpo está gastando el doble que normalmente, está creando vida, yo no estoy como siempre. Por lo tanto, efectivamente, la mayoría de embarazadas no están enfermas, es decir, no tienen una patología aparte que les invalide, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Pero sí que Mm, es verdad que creo que no se tiene en cuenta la cantidad de energía y a nivel psicológica la carga que implica un embarazo, sí, sí, no. porque nos pretenden que hagamos exactamente lo mismo cuando no estamos igual. No, cuando nuestro cuerpo no está funcionando igual y nuestra mente tampoco, es que se nota muchísimo en el momento que cuando estás embarazada y, por ejemplo, lo que hablo mucho con las mamás que quieren reintegrarse al trabajo, es que me dicen, pero es que no aguanto leerme toda una hoja, no puedo Porque se leer desconcentra. porque no tengo esa concentración para hacerlo, Michelle. Ya no soy la misma de antes. Sí, no eres la misma de antes porque cambia. Tus, están las hormonas todavía ahí en pleno posparto, ¿no? Si adelantamos un poco, ¿no? Te estás acostumbrando nuevamente a trabajar. Con noches, tal vez que noches no duermes, o sea, el tema cognitivo ahí es Sí. totalmente ¿cómo puedo decir? Un desastre, o sea, está todo descontrolado. Desajustado, ¿no diríamos? Sí, sí. Y ahí empieza también esa lucha que no, es que tengo que trabajar porque se espera de la mamá que trabajes y aquí te reintegras a los 3 meses después del parto. O sea, es también súper corto. Que sí, ¿Cuántas semanas son aproximadamente? bueno, en su totalidad son 16 semanas, pero Bueno, coges 4 semanas antes vale, antes de del dar a parto. luz, ¿Sí? Y el resto las coges después del parto, que son por lo general 12 o 10 semanas. madre mía. Puedes añadir la licencia de 9 semanas extra, que es adicional, pero ahí solamente se le paga el 70% del salario de la mujer. Ostras. Pero bueno, esa es una ayuda desde el 2022 que salió la ley en ese entonces. Y bueno, es una gran ayuda para muchas mujeres porque pueden alargar mucho más la licencia. Y hay otras clases de licencias que se pueden también aplicar que no todos los empleadores comunican, porque ellos Y siempre aquí están entras tú, ¿no? pensando, exacto, y ahí entro yo, porque ahí viene la mamá y dice, es que Michelle, no, no, todavía no me siento preparada, no quiero todavía ir, no quiero dejar a mi bebé en la guardería todavía. Y eso lo entiendo total, Eme, se me eriza la piel, porque es que es dejar a Claro, tu porque tú bebé. sentiste lo mismo. Sí, yo sentí lo mismo, yo lloré igual, la primera vez que tenía que dejar a mi bebé en la guardería, los corre-corres por las mañanas, llegar cansada del trabajo a las 5 de la tarde, ir a recoger al bebé, cocinar, o sea, eso todo lo viví, hasta que dije, bueno, yo sé que tengo esos derechos de licencia, y yo los hice, yo me senté a hablar con mi jefe, recuerdo muy bien, y bueno, había momentos en que ella me decía, pero este proyecto es demasiado grande para ahora porque tú estás maternando, tú estás con un bebé pequeño. O sea, es como que no lo puedes hacer porque tienes un niño. Y eran ciertas situaciones que yo decía, pero en estos momentos lo que estás haciendo es discriminando por Ujú. maternidad reciente. Y ahí fue que entendí, para mí ha sido la maternidad un tema muy importante en mi vida porque lo elegí 100% y estoy orgullosa de ser mamá de tres, los amo, pero a la misma vez amo lo que hago y amo mi profesión. Claro. Entonces, cuando una persona te viene a decir que no lo puedes hacer porque eres mamá, porque estás en esa etapa, ahí entra como ese choque que digo, no, es normal, ¿sabes? No, es discriminación. Es un tema bastante grande porque hablas de conciliación y cuando piensas en ese tema, entonces piensas en el tema legal, ¿no? De
¿Cuáles son mis derechos en licencia? ¿Qué semanas puedo utilizar, ¿no? En tiempos para poder conciliar trabajo, casa, niños. Pero cuando te dicen o cuando no hay posibilidades de tomar licencias, entonces, ¿cómo haces? O sigues trabajando, pero te partes en dos, o dejas de trabajar. Sí, sí. Y es muy complicado porque, bueno, no sé cómo, de pronto nos puedes contar un poco en España, pero acá tienes o esas licencias que explicaba anteriormente, o puedes ajustar también el contrato laboral, de mermar las horas. Ujú. O puedes decir, no voy a trabajar por estos 6 meses, pero tampoco me pagan, pero me guardan el contrato. Sí, aquí en España tienes 19 semanas ahora, una vez has dado a luz, si no me equivoco, y luego tienes la opción de, supongo que depende de la empresa, pero por ejemplo en mi empresa, de pedir una reducción de jornada por cuidado de un menor. Mm, Entonces te lo puedes hacer en días enteros o en horas sí. y también te pertocan unos días de lactancia. Y una de las cosas interesantes que yo he podido coger es la excedencia por cuidado de un menor, en el que Mm, te guardan el puesto y el contrato durante unos 3 años aproximadamente. Claro, oh, eso te facilita mucho el poder conciliar un poco más, pero sí que es verdad que todo depende de a nivel económico cómo estás y eso también me parece una discriminación, ¿no? Porque significa que las personas que tengan un nivel económico o socioeconómico más alto tienen mm, más capacidad de conciliación y las que no, no. sí. Entonces ahí también hay una brecha. Y es bastante grande cuando, y eso es también mucho el dicho de en donde está la cuna, está también el bienestar del niño, ¿no? Entonces, si un niño, la cuna está en una familia donde el tema financiero es bastante saludable, bueno, estable, pues va a vivir menos problemas, ¿no? Menos dificultades. Y asimismo la mamá. Pero cuando son una familia, una pareja, que ambos tienen que trabajar para sostenerse, no hay un espacio para pensar en ella misma, Exacto. porque está lo que se habla de modo supervivencia, lo que se habla de que eh, tiene que, como lo digo en español, tiene que seguir en ese tren, porque si no, ¿cómo van a pagar la hipoteca, el seguro, todas las responsabilidades que tienen, más el costo de tener un hijo? Si acá en Países Bajos te ayudan, porque te dan no mensual, sino cada 3 meses, te dan un dinero para el cuidado infantil, Ujú. pero no es que sea muchísimo dinero que puedas mantener todos los gastos del niño. Mm. De hecho, aquí en España también hay una ayuda, unos 100 euros al mes, pero Ujú. casi nadie lo sabe. Yo, de hecho, antes de ser madre, cuando me quedé embarazada, no lo sabía y me enteré por TikTok, creo. Imagínate. Sí, entonces Imagínate. estas clases de ayudas del gobierno, porque son ayudas diseñadas que se han ido logrando por las posiciones que las mismas mujeres han ido encontrando en la política, que es buenísimo, así que yo siempre voto por mujeres. Arriba el feminismo, pero que hay cosas que no se saben, pero sí se han logrado muchísimos derechos. Muchísimas. Solo que pasa algo en la comunicación. Pasa, Bueno, que seguramente no hacen publicidad de esto porque al final no les conviene. bueno, Igual sí, que hacen publicidad de otras muchas cosas, de esto no. Pero bueno, claro, claro, y ahí está por eso es tan necesario personas como tú, personas como yo, que compartimos estas experiencias y también la información de qué posibilidades hay, qué derechos hay, qué exacto. beneficios. Pues acá casi todo el mundo sabe que hay el beneficio de la guardería, por ejemplo, que hay un subsidio para llevar tu pequeño a la guardería. Mm. Entonces muchas familias cogen ese subsidio. Lo que no saben es el riesgo que tienen al cogerlo y paran de trabajar o ganan demasiado dinero y entonces luego al año siguiente Claro.
les dicen, no, has recibido demasiado dinero, has ganado mucho dinero, entonces lo que pasa es que los subsidios, devuélvelos. Claro, Y ahí, bueno, eso es otro hay tema, un... un rollo, porque entonces queda esa familia endeudada, ¿no? Claro. Entonces sí hay ayudas, pero no están acá muy bien pensadas en temas de qué pasa si las personas no tienen en realidad el derecho, pero sí Ujú, aplican para eso y se les da. vale. Una pregunta que quería hacerte, y creo que es muy importante, es ¿qué es lo que más te preguntan cuando vienen a asesorarse contigo? ¿Qué es la pregunta que más veces te han hecho o de lo que más les hablas a estas familias y mujeres? Lo que más me preguntan es el tema, los derechos en tema laboral, que por ejemplo la lactancia, cuántas horas tengo de lactancia, el derecho de lactancia, cuando me reintegre al trabajo, por ejemplo. O me dicen, es que no quiero reintegrarme y necesito más tiempo para estar conmigo. No me siento todavía lista, no estoy recuperada a nivel físico ni mental. ¿Cómo puedo hacer para que se me alargue esa licencia? No soy médica, no puedo por ese lado, pero sí puedo darle esas pautas de cómo puede comunicar eso hacia el empleador, cómo puede hablarlo con el médico laboral también, que es en realidad el especialista allí en decir, bueno, sí, esta mujer hay que darle un poco más de espacio para que se estabilice, ¿no? Otro tema que mucho me hablan es el tema de mediación de, mira, estoy, y ahí son distintos los temas, es, o estoy en conflicto con mi pareja y me quiero divorciar. Y eso mucho se ve en los primeros 2 años de vida de un bebé. Cuando Los está más chiquito, duros. sí, los más difíciles, cuando el cansancio es el que gana y ahí empieza más la discusión, ¿no? Entonces, Ujú. ese tema se ve mucho, el tema de conflicto en el trabajo se ve muchísimo también que dice, ya no me siento bien allí, estoy teniendo muchas discusiones con mi empleador, con mi manager, me quiero ir. Entonces quieren renunciar, pero el renunciar también tiene sus consecuencias y pierdes derechos también acá. Entonces, por ese lado viene mucho a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no renunciar? Porque Claro, ¿cómo lo puedo hacer, no? exacto. Entonces ahí entra también este tipo de mediación en el área laboral para facilitar la salida de un empleado, guardando y cubriendo bien los derechos, protegiendo los derechos. Porque si Ujú, luego te quedas sin trabajo, porque renuncias, no vas a tener un ingreso por baja por desempleo. Y entonces claro. el problema va a ser más difícil. Porque es una, digamos, es un círculo, ¿no? Cuando renuncias, pierdes el derecho a la baja por desempleo, no tienes ingresos mensual, estás con tu hijo en casa o lo llevas a la guardería, pero a los 3 meses de que no tienes trabajo, no te van a dar subsidio para la guardería. Entonces, aquí no puedes pagar una guardería, porque la guardería es 120 euros al día, más o más, Madre mía. sin subsidio. Entonces, tienes ese círculo que si tienes el bebé en casa, ¿cómo vas a hacer para trabajar, no? Sí, sí. Y bueno, es que la maternidad y el tema laboral es como algo que a los primeros 2 años o al inicio de la maternidad es algo que encaja muy difícilmente, ¿no? Y de hecho, muchas mujeres deciden no ser madres durante mucho tiempo por encajar a nivel laboral y por miedo a que las echen, por miedo a que al volver nada sea igual, etcétera. Ahí hay una discriminación contra la mujer porque luego em, piden que aumente la natalidad, pero también piden que las mujeres trabajemos todo lo que podamos. Y allí, bueno, ¿cómo está allí? Bueno, al menos en España, ¿cómo está allí en Países Bajos? Bueno, aquí cada vez más se está viendo que las mujeres no quieren tener hijos o ha bajado mucho el porcentaje, pero también se ha visto que madres que pueden trabajar de forma remoto, que pueden trabajar más en casa, donde están las políticas de las empresas que
están diseñadas para que las mujeres puedan trabajar desde casa, digamos, 2 días en la oficina, por ejemplo. Esas, ese tipo de empleos se les facilita mucho a las madres, ¿no? A las Ujú, mujeres. Y ese es uno de los puntos que cuando mujeres tienen ese trabajo de esa forma organizado, entonces como que toman la decisión de sí tener un bebé, ¿ya? No solamente ese tema laboral, sino también la red de apoyo. Si tienes familia cerca, porque ¿quién te va ujú. a sostener? ¿Quién te va a ayudar? ¿No? Em, la comunidad es muy importante ahí. Pero también lo que dices tú, hay tanta, no, hay tanta información y se ve tanto en redes sociales, por ejemplo, y en el entorno, de que, bueno, la maternidad es algo tan pesado, está tan difícil también el área para trabajar, la vida es tan costosa, o sea, se ve la parte negativa y el tema de que no hay viviendas aquí tampoco en Países Bajos. Eso también hace que el efecto sea que entonces no voy a tener hijos, porque entonces Mm. como no tenemos el tema financiero bien cubierto, no tenemos la vivienda bien cubierta, el trabajo tampoco bien, y pienso que es la base para reproducirse, ¿no? Si tienes eso bien, Claro, si no no se tienes genera seguras esa la necesidad. economía, el trabajo y a nivel de red, ¿no? ¿Cómo vas ni siquiera a plantearte ser madre? Sí, eso lo escucho muchísimo, y con mamás o mujeres, porque digo mejor, mujeres que me escriben y me dicen, estoy pensando en no tenerlo, porque sé y creo que sé el impacto que tiene eso, que va a tener eso en mi vida. Y también es muy difícil de adivinar qué tan grande va a ser ese impacto, ¿no? Y bueno, yo como asesora ahí en el área de maternidad, lo que les digo es, tienes que seguir tu corazón. Es un regalo, un bebé es un regalo, pero también ese bebé es una responsabilidad grande, que te va a cambiar, te va a empoderar, porque un bebé también te empodera, un bebé es un motor que te revuelve todo, pero también te llena mucho de amor y de luz. Pero bueno, es lo que tú dices, que entiendes a esas mujeres, ¿no? Y al final tienen que hacer lo que les salga del corazón. Si sienten que no van a estar cómodas o no quieren que les cambie la vida de esa forma, pues también es lícito. Es un derecho a elegir por ser madre o no, solo que se ve mucho en el tema negativo, ¿no? O dicen, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Por ser mamá. Acá en Países Bajos es el 44% de las mujeres que trabajan o están buscando el empleo durante el embarazo o maternidad reciente experimentan estas situaciones. Y Mm. eso es bastante alto y no ha cambiado. Estas son cifras recientes, pero siguen siendo las mismas hace 10 años. Es decir, el 44% de las mujeres de los Países Bajos se están planteando no ser madres por miedo a lo que pasará, ¿no? ¿O No, cómo? el 44% de las mujeres que trabajan o están buscando un trabajo han experimentado ser discriminadas por maternidad o embarazo. Pues son muchas Y es, mujeres, ¿eh? y es bastante, es altísimo. Y creo ahorita, porque no lo tengo apuntado, el 11% de las mujeres son las únicas que reportan eso, que hacen todo el trámite de hacer la queja oficial para llevarlos al Colegio de Derechos Humanos. Ujú. O sea, es decir, el porcentaje de lo que llega realmente a la queja es solo un 11% de este 44%. Muy poco. Muy poco. Muy poco, porque muchas no saben identificar tampoco qué es Ya. discriminación, cuándo me están discriminando, cuáles son las situaciones en el área laboral por ser discriminación por ser mamá. El ejemplo que te puse de que, no, este proyecto no te lo vamos a dar porque tienes un bebé chiquito, discriminación. Sí. Bueno, de hecho, podríamos hacer otro podcast, creo, hablando de las microdiscriminaciones o grandes discriminaciones en el ámbito laboral. De hecho, podríamos incluso hacer un directo
para hablar de ello, pero bueno, sí que es verdad que a nivel laboral la maternidad está muy discriminada. No sé en España exactamente, pero me dices cifras de Países Bajos, un 44%. Sí, Es acá bastante. En España yo estuve mirando, por ejemplo, El País, sí hay un informe reciente que señala que gran parte de la brecha, por ejemplo, salarial, ujú. está relacionada con los cuidados y las interrupciones laborales asociadas a la maternidad. O sea que sí hay una clase de discriminación, pero no se ve, no es directamente así en cifras, no lo puedo encontrar, pero sí se habla mucho de la penalización por maternidad. Bueno, eso está ¿Ya? clarísimo. Eh, Mm. sí, entonces yo creo que eso es a nivel, bueno, no es solamente España, Holanda, sino a nivel internacional eso. Yo me puse a ver hace un tiempo, hace unos años, hay una página web donde está, o sea, hay una tabla bellísima, porque me encantan las estadísticas, y están todos los países y pone cuánto recibe una mujer en licencias, cuántos días o semanas pone, ¿no? Y por ejemplo, Estados Unidos, no, o sea, tienes licencia, puedes irte de baja de maternidad, pero no te la pagan. Entonces, Te lo paga el seguro, ¿no? Seguramente. no te pagan, si tú no has ahorrado o tienes un seguro pagando eso para que luego te den un dinero de Exacto. esa baja por maternidad, no tienes. Madre mía. Entonces, a nivel internacional es una problemática bastante grande en lo que se están enfrentando las mujeres que Pues quieren sí, ser mamás pues, y que somos muy valientes en serlo y en tomar esa decisión. pues sí, la verdad es que sí. Sí. Pero creo que también es muy valiente el decidir no ser madre, porque eso también va en contra de la sociedad, porque nacemos mujeres y lo que se espera de nosotros es que seamos mamás. Sí, también es un derecho, ¿no? Que uno tiene, uno puede decir. Y también hay mujeres que desean ser madres, pero no lo pueden ser porque no han encontrado Exacto. sus parejas o porque han intentado muchísimos años con ayuda, pero no se ha podido. Mil maneras, digamos, por qué una mujer no llega a parir, ¿no? Cuando fue eso, hace 3 años, me impactó muchísimo. Yo estaba en un sauna yo estaba escribiendo algo en una libreta porque me encanta llevar la libreta para escribir al sauna, no suelto. Y había entró una mujer y me dijo, ay, ¿qué estás escribiendo? Yo estaba haciendo en ese entonces una reflexión sobre la maternidad, Ujú, porque estaba haciendo el cierre del año de mi segunda hija, fue eso. Entonces estaba escribiendo de cómo me sentía y le comento a ella esto y ella me dice, ay, qué bonito, mira, yo no soy mamá, pero no soy mamá porque no los tuve yo en mi cuerpo, pero sí soy mamá de corazón, porque tengo dos niños que los amo como si fueran mis hijos. Y son los sobrinos. La hermana falleció en un accidente y ella me dijo, yo desde ese momento yo los cuido como si fueran mis hijos, los adopté. Entonces es otra manera de maternar. bueno, es que hay tantas maternidades como mujeres hay, e incluso las mujeres que no han parido pueden ser madres. Sí, sí, eso fue lo Mm, que ella me dijo, ¿no? Y yo me quedé como que, wow, sí, no mm. lo había pensado de esa forma. Sí. Bueno, y para ir haciendo un poco el cierre de este podcast tan interesante que nos has brindado, me gustaría saber, a nivel legal, ¿cuál sería tu consejo a todas las mujeres que quieren quedarse embarazadas? Bueno, tengo muchísimos consejos, pero uno de los más importantes es que te informes sobre los derechos que tienes al convertirte en mamá. No tan solo en el área laboral, sino también en el área, digamos, de familia, de custodia, por ejemplo. Hablar muy bien con tu esposo sobre ese cuidado entre la división, ¿no? Entre papá y mamá, cómo se va a cuidar a ese pequeño, ¿no? Ujú. Ese es el plan de familia.
que lo Sí. hablo mucho con en situaciones de divorcio, ¿no? Como cuando ya se van a divorciar, siempre hay que tener un plan de cómo se va a cuidar al niño. Entonces, ese es el consejo, informarte sobre tus derechos al ser mamá en el área laboral, pero también en el tema, digamos, de custodia, familia, para tener una base estable y bueno, los subsidios también, que es algo que Mm. ayuda muchísimo también. Sí. Bueno, al final el conocimiento es poder, ¿no? Como más informadas estéis, más poder tendréis de decidir sobre vosotras y vuestra maternidad. Así que para cerrar, muchísimas gracias, Michelle, por este ratito que nos has dado, estos consejos y todo lo que nos has explicado, que al final creo que es un tema que se habla muy poco porque decidimos ser madres, ¿no? Y no pensamos en estas cosas. Y luego vienen pues sorpresas y Ujú. vienen muchísimas incertidumbres. Así que muchas gracias por el trabajo que haces Gracias. y nada, si queréis algún consejo y algún asesoramiento jurídico, aquí tenéis a Michelle, que os dejaré sus redes en la descripción del podcast. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Emma, por este hermoso momento y contenta bueno, de haber conectado contigo, de poder informar, acompañar y aquí estamos para lo que se viene. Bueno, nos Bueno, vemos un pronto. Un abrazo. abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y también quiero darte las gracias a ti que estás escuchando. Si estás embarazada, si estás a punto de convertirte en madre, si ya lo eres, o si este proceso te está removiendo más de lo que imaginabas, recuerda que no estás sola. Esto es Maternidad con G, un espacio para hablar de maternidad desde lo real.